Buenas noches, bienvenidos. Hoy en Bajada de Línea el invitado especial era, y es, porque vamos a estar conversando con él, Luis Zamora, para ver si encontramos una opinión equidistante entre el gobierno y la oposición y echar una mirada sobre este pedido de defender a la democracia, todo lo que hay en juego, en torno además al conflicto que se desató por la no salida de unas horas del diario Clarín la semana pasada, a partir de lo que para nosotros es un verdadero conflicto gremial. Pero hoy salió en Clarín, hacía más de 10 años que no tocaba estas páginas, siempre me hago transcribir todo, casi como un juego. Salió esta nota en la cual el título es "Involucran al gobierno y a Moyano en el bloqueo", aparece Luis Siri, esa foto central. Luis Siri es la cara visible de los delegados de Clarín, y en esa nota se dicen dos o tres cosas. Una de ellas, que el gobierno estaría involucrado, que no existe conflicto gremial alguno, que el bloqueo al diario tuvo el propósito político de dañar a Clarín, que Luis Siri reveló su contacto con el gobierno y con Hugo Moyano, que Siri exigió entre 8 y 9 millones de pesos para poner fin al conflicto. Entonces hemos invitado a Luis Siri, no como dice también este diario, que se ha paseado por nuestro programa, como programa, según Mañeto, oficialista, y quiere que nos enojemos un día. A lo mejor lo consigue, qué sé yo, a veces uno va y viene en estas ideas, se enoja, se desenoja, pero él quisiera que posiblemente este programa no salga más, porque ellos sí están en contra de la libertad de prensa, y una manera de atosigarnos es generar una situación ante la opinión pública que pueda alguna vez motivar que efectivamente uno diga, mira, no tengo ganas de decir, el programa se lo tiro por la cara. Mientras él se saca la sangre todos los días, se la tiene que secar en su conciencia seguramente, de la forma en que compró papel prensa o de la apropiación de hijos a quienes fueron seguramente asesinados, da toda la impresión. De lo contrario, sería mucho más sencillo hacerse los exámenes de sangre para cotejar con los ADN. Mientras él se quita esa sangre, sus esbirros, que seguramente ya están empapados de la misma sangre y de la misma historia, sin firma, escriben que en este programa Luis Siri ha paseádose diciendo lo que él quiere y presentando todo esto como un conflicto gremial. Ustedes son testigos de que, una vez más, Mañeto y la gente de él que toman pastillas para mentir han dicho lo que no se corresponde con la verdad. Siri nunca estuvo en nuestro programa, debuta esta noche y como consecuencia estrictamente de esta nota que hoy apareció en el diario Clarín. De todas maneras, nosotros vamos a querer demostrar en el programa lo siguiente. Primero, el conflicto gremial dentro del grupo Clarín viene de muy lejos. El grupo siempre impidió la actividad sindical en su interior. En todos los conflictos, las empresas del grupo despidieron a los delegados sindicales. Y con estas prácticas se ha consolidado el carnerismo, de quienes, sin firmar, pueden escribir este tipo de notas en vez de ser un poco más solidario con sus compañeros. Vamos a comenzar demostrando cómo son los conflictos de Clarín, instalándonos en el año 1993. Más de 500 trabajadores ex-trabajadores, mejor dicho, de un canal de televisión de aquí de Buenos Aires y también de un matutino, realizaron una marcha en el Congreso y entregaron un petitorio. Veamos por qué. No podemos entender que la empresa Artiar, cuyos dueños son Clarín, el grupo Clarín, donde hablan continuamente que son los líderes de la libertad de expresión, los líderes del periodismo independiente, los líderes de las libertades públicas, y no se puede explicar que no reciban a la comisión interna desde hace 4 años. 4 años. Por lo tanto, nuestra discusión fue hacia el Ministerio de Trabajo, donde denunciamos 80 incumplimientos laborales por violación al convenio colectivo. 1993. Sería muy bueno que alguno de los que se golpean el pecho para defender a Clarín, trabajadores del periodismo, por eso es que nosotros decimos ha estimulado, incentivado el carnerismo Clarín con su dominio en todos los ámbitos, pero también algunos artistas. Ni hablar naturalmente de los políticos, que son los únicos que transparentan qué es lo que quieren, ellos tienen sus ambiciones, quieren llegar y pensarán que el mejor camino es de la mano de Clarín. No parecería que es así, pero insisten. Sigamos en el año 1993. El año comenzó con la entrega de los canales de televisión 11 y 13 a sus respectivos adjudicatarios. El 11 fue entregado a Telefe. Por su parte, Canal 13 fue entregado a Artear, conjunto inversor íntimamente ligado al matutino Clarín. Menem apenas gana la elección, cumple con el pacto Menem-Noble-Mañeto,
apenas asume, el 8 de julio del 89, le entrega la intervención política estatal de Canal 13 al Grupo Clarín. Empiezan a aplicar el plan sistemático de reducción de personal. Nos saca todos los beneficios, nos pone una hora más de trabajo obligatoriamente, nos obligaban a firmar, que nos firmaban, lo despedíamos. Hice denuncias a la señora de Noble, a Magneto, a Aranda, iluso, la iba y la presentaba en Clarín pensando que era gerente personal. Entonces, ¿qué era? Después te das cuenta de que era una actividad, una práctica violatoria de los derechos sindicales por todo el grupo. Siempre violaron los derechos sindicales, siempre estuvieron despidiendo a los delegados, a los que daban la cara, favorecidos además por el terror interno dentro de una empresa en la cual el que dice, che, no podemos tener una comisión para discutir algunas cositas, ese ya está marcado y seguramente sabe cuál es su camino. Y así llevan años y años sin la mínima práctica sindical allí donde trabaja tanta, pero tanta gente, como el enorme poder que fue desarrollando el grupo poco a poco les ha exigido tener. Veamos los despidos del 2002. Siempre, tradicionalmente, Clarín se opuso a la actividad sindical. La historia lo prueba. O sea, lo de AGR actual no es casual. Preludio del golpe, febrero del 76 fue despedida la comisión que integraba al delegado Ricardo Espari. En el 82 hubo otra comisión también despedida. En el 91 la que integró Pablo Yonto como secretario general. Y en el 2000 la nuestra. El 4 de noviembre nos llegan los telegramas de despido. Y en total éramos 117 personas. Vos llegabas al diario y veías todo vallado de la infantería, personal de seguridad, helicópteros. Lo llamativo fue cómo fue callado todo esto. Porque ningún medio se hizo eco del reclamo de los trabajadores de Clarín. Salvo muy pocas excepciones. Radio Splendid, por ejemplo, Bonadeo, creo que Víctor Hugo hizo referencia al tema. Mirta Legrand, nos decían compañeros que trabajaban en la radio, se habían pegado afiches donde decía prohibido hablar del tema Clarín. Ayer escuchaba a alguien hablar de que este gobierno no admite la diferencia. Yo creo que Clarín no admite la diferencia. Tenés que seguirlos a ellos y si no, sos enemigo de ellos. Hoy hay un contexto diferente, pero hasta los propios sindicatos le han temido muchísimo a Clarín y en algún momento dieron la impresión de mirar hacia otro lado, porque es muy difícil confrontar con ese poder tremendo, ese dinosaurio que aplasta todo lo que encuentra a su paso. Pero de todas maneras, recordemos un escrache no demasiado visto a Clarín. A ver en qué año. ¿eh? 1993, 2000, 2002, una larga historia. Ayer nomás se escuchaba decir a Luis Siri lo que más adelante, en cuanto estemos conversando con él, vamos a recordar. Porque el 21 de marzo, en una nota en Radio Continental con quien les habla, él advirtió de todo lo que se iba a venir unos pocos días después. Pero hagamos una síntesis del comportamiento de Clarín, cómo entiende el diario, el grupo, que es la vida sindical. AGR, Artes Gráficas Rioplatenses, es la empresa del Grupo Clarín que imprime el diario, la revista y sus suplementos. El conflicto entre los delegados sindicales y AGR se inició en el 2002. Los trabajadores denunciaron que la empresa no cumplía con el pago de las jornadas de trabajo, ni con las normas de seguridad e higiene, y que además impedía la actividad sindical. 280 trabajadores de la planta realizaron 15 asambleas entre diciembre de 2003 y agosto de 2004. Luego convocaron a un paro de 4 días. La huelga terminó cuando 650 guardias de infantería desalojaron la planta. Al día siguiente, Clarín despidió a 119 empleados, entre ellos los 10 delegados sindicales, sin tener en cuenta su inmunidad gremial.
5 años más tarde, la justicia ordenó la reincorporación de los delegados sindicales, pero Clarín se negó. En diciembre de 2010, el Ministerio de Trabajo multó a Clarín con 1.347.000 pesos por impedir la realización de una asamblea de sus empleados. En marzo de 2011, los delegados fueron reincorporados a la empresa, pero Clarín no permitió que trabajaran sindicalmente. Hoy los delegados denuncian que no se les asigna ninguna tarea, que el personal de seguridad los persigue y que hay cámaras de seguridad que vigilan cada uno de sus pasos. Bienvenido, Luis. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Antes vamos a ver en el Twitter con Julieta quienes nos acompañan hoy. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor Hugo? Bueno, en el Twitter en el día de hoy tenemos 3 invitados en @BDL Víctor Hugo. El primero es el señor Javier Castrilli, que ya está tuiteando en @BDL Víctor Hugo. Él es candidato a jefe de gobierno por el peronismo federal. Dice, yo confirmo mi participación vía Twitter. Dice, por otro lado, también Jorge Pampa Álvaro, él también ya ha tuiteado, muchas gracias por la invitación, un gustazo poder opinar en este programa, dice el diputado nacional del Frente para la Victoria. Y por otro lado, lo tenemos a Leopoldo Moró, dirigente radical, que aún no ha tuiteado en @BDL Víctor Hugo. Al igual que ustedes, seguidores de Bajada de Línea a través del Twitter, ya pueden comenzar a tuitear como nuestros invitados. Leopoldo Moró, que ha tenido una actitud muy interesante ante este movimiento que se hizo para defender a la democracia, se ha desmarcado, al parecer, según he podido leer. Le mandamos nuestro saludo a todos los invitados. Conozco mucho a Javier Castrilli, ha sido de los hombres más interesantes que vimos en toda nuestra vida en el fútbol. Una medida de la eticidad posible dentro del arbitraje, para quien les habla, el mejor juez de fútbol. Y no era fácil porque lo hizo recorriendo un camino sumamente dificultoso. Luis, dice Clarín todo esto. Vamos a la placa otra vez del comienzo y después lo analizamos. Que no existe conflicto gremial alguno. Que el bloqueo al diario tuvo el propósito político de dañar a Clarín. Que revelaste a través de esa cámara oculta contactos con el gobierno y con Hugo Moyano. Y que exigiste entre 8 y 9 millones de pesos para poner fin al conflicto. Este tema del dinero es un tema ciertamente espinoso. ¿Todo es por plata, Luis? No, es por la plata de los trabajadores. O sea, nosotros, este es un conflicto que tiene 8 años. En 8 años que lleva este conflicto, nosotros hemos tenido reuniones como la que hoy el diario Clarín denuncia en la tapa, 50. Ellos siempre sistemáticamente han tratado de sacar a sus delegados y a la gente que les molesta con plata. Cuando no lo consiguen, apelan a judicializar los conflictos, como nos ha pasado a nosotros. Y en este caso, bueno, queda... ¿Cómo se integran 8 o 9 millones de pesos? ¿Cómo va a surgir seguramente cuando ellos empiecen a mostrar poco a poco? Espero que también con la participación de ellos, que debe haber sido muy interesante en ese diálogo, porque evidentemente daban máquina como para que te expresases de la forma que lo hacías. Pero sí. ¿Cómo se llega a esa cifra? Para que la gente lo entienda, porque el dinero ensucia las cosas. Sí, eso está claro. Nosotros llevamos 7 años y medio cobrando muy poco del sueldo que nosotros deberíamos cobrar. ¿Cuánto de lo que debían? Supongamos que en un sueldo que yo tendría que cobrar de 2.000 pesos, la empresa me paga 800. ¿Todos estos años? Todos estos años, y de hecho he estado meses sin cobrar, a lo que ellos aluden, problemas de administrativos, pero después yo tengo que hacer un juicio para poder cobrar. ¿Y por qué no lo hiciste el juicio? Lo hice y lo gané, y Clarín no lo pagó. ¿Y por qué no lo pagó? ¿Con qué argumento? Porque dice que los argumentos fueron, la pericia del perito fue exagerada, y es un dislate lo que se le tiene que pagar. ¿Por cuánto habías ganado el juicio? 84.000 pesos. ¿En qué momento? ¿En qué año? Y lo gané en el 2007. El 2007. Y ellos decían que en realidad me debían 3.100 pesos. Ajá. Entonces esa diferencia... ¿Y eso con cada uno de los delegados? Sí, con cada uno de los delegados que habían echado. ¿Cuántos son ustedes? Cuando hablamos de 8 o 9 millones de pesos, según dice allí, ¿no son para vos? No, para nada. Nosotros somos 10 delegados en el momento de que se iniciaron las negociaciones, porque las negociaciones también se inician a raíz de que se abren 2 mesas de diálogo en el Ministerio de Trabajo. La empresa dice, yo no quiero a los delegados gremiales, yo quiero discutir los problemas del taller y los puntos del documento que ustedes presentaron en esta mesa, pero no quiero a estos delegados. Si estos delegados siguen, nosotros no negociamos.